Cuando yo pues pensaba y parecía por los médicos que decían que podía tener un tumor benigno o maligno, entonces yo estaba muy angustiada y yo le dije a Dios como, ay Dios mío, necesito algo que me dé como tranquilidad en medio de esta dificultad. Y en medio de eso pues él regaló esta canción que pues es de todos nosotros y que pues la vamos a tocar con todo cariño. Se trata de confiar en Dios y que Él solo sabe y es mejor hacer su voluntad y Él sabe todo, así sea en la lluvia o en el sol, Él está ahí y quiere que seamos santos.
Muy buenas noches. Buenas noches. Pues hoy, en este segundo día de la novena, vamos a continuar pues adentrándonos más en este espíritu navideño y pidiendo al Señor que nos enternezca el alma, el corazón, para que podamos realmente recibir esta bendición del pesebre y esta bendición de una estación tan linda como es esta estación de Navidad. Voy a pedirle al Señor su palabra para que vivamos este momento en la palabra de Dios, y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Hebreos en el capítulo 9, desde el versículo 1, y dice así: También la primera alianza tenía normas para el culto y un santuario terrenal, porque se había construido un tabernáculo con una primera estancia llamada el Santo, donde se encontraban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Detrás del segundo velo estaba la segunda estancia, llamada el Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso y el arca de la alianza totalmente recubierta de oro, en la que estaban la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas de la alianza, y encima del arca los querubines de la gloria cubrían con su sombra el propiciatorio. Pero no hace falta hablar detalladamente de todo esto. Dispuestas las cosas de este modo, los sacerdotes que ofician el culto entran siempre en la primera estancia, pero en la segunda entra solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin antes derramar sangre que ofrece por él mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo manifestaba de ese modo que mientras permanece el primer tabernáculo, todavía no está abierto el camino hacia el santuario. Todo ello es una alegoría del tiempo presente, según la cual se ofrecen sacrificios y víctimas que no pueden perfeccionar al oferente en su conciencia, y que consisten solo en alimentos, bebidas y diferentes abluciones, prescripciones corporales que han sido impuestas hasta el momento de la restauración. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por mano de hombre, es decir, no de este mundo creado, y a través de su propia sangre, no de la sangre de machos, cabríos y becerros, entró de una vez para siempre en el santuario y consiguió así una redención eterna. Porque si la sangre de machos, cabríos y toros y la aspersión de la ceniza de una vaca pueden santificar a los impuros para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo como víctima inmaculada a Dios, limpiará de las obras muertas nuestra conciencia para dar culto al Dios vivo. Palabra de Dios. Pues nosotros estamos viviendo los misterios de nuestra fe cuando nos reunimos como esta noche a celebrar la encarnación de Jesús, que es el Verbo Divino, que es nuestra redención, y al mismo tiempo la historia sagrada nos acompaña a nosotros con todo este misterio del peregrinar de tantas faenas que Dios permite en su pueblo para que nos enseñe a conocerlo y a regresar a Él, porque supuestamente, como entendemos nosotros por la historia, somos desterrados y estamos de regreso a casa, alimentados por la gracia en Jesucristo. Y este pesebre nos recuerda a nosotros no solamente la tradición, ni no solamente nos recuerda devociones o cultos religiosos, porque también todo eso es parte de lo que estamos haciendo esta noche, pero también nos invita a adentrarnos en el presente, en este presente que tenemos al frente de nuestros ojos, que es el presente de un Dios que se humana en una forma extraordinaria, siendo el creador de todo, se hace criatura, y se hace una criatura perfectamente imperfecta, o sea, perfectamente humana.
Y esto es un misterio insondable, pero tenemos que entenderlo porque Dios quiere que nosotros imitemos esa criatura imperfecta, que lo único que se diferenció de nosotros es que no tenía pecado, pero en todo lo demás se hizo exactamente humano. Y quiere que nosotros entendamos que lo que Él quiso enseñar fue que podíamos llegar a librarnos del pecado de verdad, que es la muerte. O sea, sabemos que la muerte no es natural. Nosotros no debíamos morirnos, y por eso el alma nunca acepta la muerte. Y tenemos dentro de nosotros una lucha entre el espíritu y la carne, porque el espíritu tiende hacia lo que es Dios y la carne hacia lo que es la tierra, y los dos parece que pelearan el uno contra el otro, como dice San Pablo, porque la carne se muere y sabe que se está muriendo, pero el alma, como es eterna, no acepta la mortalidad de su cuerpo, y son el mismo ser. Entonces se pueden imaginar la contradicción que hay dentro de nosotros. Hay parte nuestra que está decayéndose y muriéndose, y no hay forma de negarla, porque ¿quién puede negar de que cada día estamos más decaídos y que esto se está acabando en lo que se refiere al cuerpo temporal? Pero el alma está buscando y luchando por mantener esa inmortalidad, y cuando entendemos lo que Jesucristo nos trae, precisamente lo que estamos celebrando nosotros ahora, nos trae esa posibilidad de aceptar la vida inmortal desde ahora, a pesar de no entenderla por nuestra mortalidad. Eso es un llamado a un salto al abismo de Dios, a vivir en fe la realidad espiritual eterna desde ahora. ¿Cuánto esfuerzo tenemos que hacer para eso? Precisamente es lo único que no necesita esfuerzo. Hay que hacer esfuerzo para hacer todo en esta vida, pero para lo único que no hay que hacer esfuerzo es para conectarse con el sentido eterno de la vida, porque eso no se consigue con ningún esfuerzo, eso se consigue con fe. Y la fe no exige esfuerzo, la fe exige abrazar lo imposible. Eso es fe. ¿Qué es fe? Creer en lo que no vemos, creer en lo que no entendemos, creer en cosas intangibles, incomprensibles, indescifrables. Y esto es fe. Por eso Dios quiere que entendamos que lo que este niño va a venir a hacer, que se va a encarnar, y que nosotros estamos viviendo los pasos hacia ese nacimiento a través de esta novena, que lo que este niño viene a hacer es a enseñarnos cómo construir el puente entre la muerte y la vida. Por eso es que la invitación es a que cuando la muerte nos venga a visitar, se pueda ir con las manos vacías, porque va a encontrar es vida en nosotros, porque nosotros a través de encontrar a Cristo y de vivir en Él, nos vamos a resucitar, y por eso Cristo nos prometió que en el último día nos resucitaría. Entonces no vamos a temer la muerte, sino que vamos a transformarla en vida, y esto es el trabajo que hacemos los cristianos cuando tenemos fe, que sabemos que no moriremos, sino que nos transformaremos. Y la invitación de la divina infancia es a comprender el misterio de la transformación del hombre a través de Jesucristo, en la promesa que nos hace de vida eterna. Sabemos que ese Dios humanado, que se hace presente en una forma tan frágil, tan vulnerable, tanto así que nosotros tenemos mucha dificultad entendiendo que ya desde que era bebé les tocó ir a Egipto, y por haber nacido él mataron todos los primogénitos de esa ciudad, a todos, unos crímenes horribles por haber nacido Jesús. Y estas son contradicciones totales, porque uno diría, ¿cómo puede venir Dios entre nosotros a traer tantas tragedias? ¿Cómo puede Dios nacer y permitir que maten todos sus inocentes? Y luego Dios mismo, con todo el poder que tiene, tener que huirle a un rey terrenal como Herodes, y huirle a él sabiendo que es Dios. Y estos misterios son los que nos enseña el pesebre. ¿Por qué razón Dios hace esto? Y la respuesta está en el Evangelio perfectamente, porque Dios vino a enseñarnos a ser hombres, los hombres que Él creó, porque es que se nos olvida quién fue que Dios creó. Ustedes saben que el mundo quiere hacernos como Superman, pero Dios quiere recordarnos que nosotros somos seres de carne y hueso, que vamos a vivir todas estas limitaciones de la vida temporal. Y al venir a recordarnos eso, nos presenta a su Hijo encarnado para que lo imitemos.
Pero su hijo encarnado, ¿qué hace? Le huye a un rey, tiene hambre, tiene sueño, tiene sed, le duelen las cosas, todo igual a nosotros. Como decimos, lo único que no tenía era el pecado, pero todo lo demás lo tenía. Y entonces, al encarnarse, Dios no se encarnó para hacer un espectáculo de su divinidad, porque si hubiera querido hacer un espectáculo de su divinidad, pues no hubiese huido a Egipto, no hubiese permitido que mataran a los niños, no hubiese permitido tantas cosas, no hubiese permitido que lo crucificaran para empezar. Pero es precisamente la enseñanza que Dios nos trae en su encarnación, es de que Él se encarna para que nosotros aprendamos a imitarlo, en todo, absolutamente en todo. Y la primera imitación es el principio, claro, porque tenemos que empezar por el principio. Nadie que construya una obra que perdure comienza por el techo ni por la mitad del edificio. No se puede, se comienza por los cimientos. Y los cimientos de nuestra fe están en el nacimiento de Jesús, porque ahí comienza nuestra historia. A pesar de que nos podemos remontar a la preparación del nacimiento, que son siglos del pueblo judío, las 12 tribus, preparando el nacimiento, pero nuestra vida cristiana se representa precisamente en este pesebre, porque nace en ese pesebre esa vida cristiana. Es un Cristo, el Emmanuel, el Mesías, que nace en esas pajas humildes de Belén, en esa pesebrera. Y la enseñanza es que el Señor quiere que tengamos la seguridad de que Él vino a enseñarnos cómo inmortalizar nuestra vida. Y desde el principio nos está enseñando de que esto es un estado transitorio y de que esto es prácticamente un estado en el que nosotros debemos tener la convicción de que es como una plataforma de lanzamientos del alma. Nada en lo que nosotros debemos recrear el tiempo, ni las aspiraciones, ni los sueños, ni las ideas que tenemos permanentes de una vida concebida en la cual podamos realizarnos como seres humanos. Dios no quiere que hagamos eso. Y esto suena absurdo porque la vida natural nos inspira a realizarnos como personas ahora. Y uno diría, pues ¿cómo Dios quiere que nosotros no florezcamos, que nosotros no demos fruto ahora con esta vida natural, en medio de esta humanidad nuestra? Pero no es que Dios no quiera que nosotros no demos fruto humano. Lo que pasa es que Dios quiere que entendamos que nuestra vida terrenal tiene que trascender. No es simplemente la vida terrenal. Y por eso Él, cuando se encarna sí en esa fragilidad, en esa pequeñez, para mostrarnos que tenemos que empezar por ahí. El nacimiento nuestro se tiene que reconstruir. Ustedes saben que los padres de familia tienen muchos sueños, y cuando una madre está embarazada, y cuando yo menciono padres de familia y una madre embarazada, estoy hablando de una familia en Dios, un matrimonio que está en un sacramento, una mujer embarazada que es de Dios y que es buena y que se preocupa por su hijo, a eso me refiero. Entonces, una familia así, la madre tiene sus sueños durante todo ese embarazo, son mucho tiempo para soñar, se imagina inclusive el hijo o la hija, se lo imagina, y piensa y sueña y hace esto y hacen planes, y tiene tantas ideas y tiene tantas expectativas y tantos a veces presentimientos, miedos, inseguridades, alegrías, pasan tantas cosas en un embarazo. Estoy hablando de un embarazo normal, bajo circunstancias de Dios, cosas buenas, porque ustedes saben que podemos mencionar 50.000 embarazos terribles, de situaciones que la gente vive, pero estamos hablando de algo que está en Dios. Estos sueños y esta vida son algo que Dios nos da, porque Dios nos ha dado también esa capacidad de inspirarnos, de imaginarnos, de ser creativos en nuestra libertad humana, porque Dios nos creó, y nos creó como personas que tienen inteligencia, que son capaces de imaginarse cosas, y que esas cosas que se imaginan cuando están en Dios son todas buenas. Pero cuando Jesús se encarna y nos trae este misterio tan inmenso de Dios mismo hacerse criatura, nos viene a dar una lección mucho más alta que los sueños de la mujer embarazada, y nos inspira para que nosotros elevemos ese embarazo al espíritu y no lo llevemos tan solo a los sueños terrenales, sino que elevemos ese hijo mucho más adelante. Hay madres, por ejemplo, que conscientemente consagran a sus hijos a Dios.
Hace poco, en el mes de agosto, a finales del mes de agosto, estuve con 3 misioneras de aquí de la comunidad en el Santuario Mariano de Alemania. Estamos de misión en Alemania. Ese santuario se llama Alt-Totting y es un santuario precioso de un milagro, una virgencita hecha en madera en Jerusalén. Fue traída por un franciscano o alguien así de Jerusalén a la Alt-Totting, y es la Virgen con un niño en la mano. Y ese pueblo se quemó hace 500 años o más y se destruyó, quedó en cenizas, y lo único que quedó fue, de esa iglesia que había ahí en el pueblo, fue una estatua de la Virgen que era de madera, y se convirtió en una estatua como de ébano, perfectamente negra, y parecía como piel, perfectamente. Es un milagro increíble. Y uno de los nobles que vivía en esa área de Alemania, que es Bavaria, se conoce como Bavaria, que es el área católica de Alemania, porque el norte todo es luterano, y esa parte quedó como el área de los católicos. Este noble decidió reconstruir el pueblo en honor a la Virgen, y comenzaron no sé cuántos milagros, hayan ocurrido muchos milagros. Los milagros los pintan en cuadritos y los pegan en las paredes de esa capilla, y alrededor de esa capilla se han construido como 4 iglesias inmensas, y el pueblo es pequeñito, pero tiene no sé cuántas iglesias, y es un centro mariano. Ahí todo el mundo es católico. Eso es el terror de los protestantes, porque el mediodía en el Ángelus suenan todas las campanas y la gente reza el Ángelus, y se ven monjas en bicicleta, y todavía los sacerdotes usan sotanas y todo. Es un sitio extraordinario, es un pequeño pedacito de cielo ahí. Uno no quisiera irse de ahí. Lo mismo pensaban las 3 misioneras que estaban conmigo, no, nadie quería irse. Estamos en una paz tan increíble. Y ahí en ese sitio descubrimos que Benedicto XVI nació media hora de ahí, a media hora. Y la mamá lo traía siempre a misa ahí. Y ahí en ese santuario lo consagró a la Virgen como sacerdote desde que era niño. Y lo consagró desde el embarazo. Pero ¿cuál es la presentación? En ese hogar hay 2 sacerdotes, ¿no? Tienen otro. ¿Qué es lo que sucede? Estas madres que tenían esa conciencia tan profunda, yo hablo en el pasado, porque hay muy pocas madres hoy así, desafortunadamente, por eso casi no tenemos vocaciones. Entonces, estas madres lo que hacían era que entendían el don sobrenatural de la vida en Cristo, y entonces preferían que el Hijo fuera consagrado a Dios para elevar esa criatura que llevan en el vientre hacia el Espíritu, hacia Dios, hacia las alturas, hacia la trascendencia, hacia la eternidad, más que buscar el ingeniero, el abogado, el carpintero, el comerciante, porque eso no es nada malo ser eso, pero me refiero, hay personas que llegaron a profundizar tanto el conocimiento de la fe, que dijeron, para mi hijo voy a buscar lo mejor, lo voy a entregar a las alturas de Dios, que sea sacerdote, para que cuide almas, para que sea de Dios, para que se entregue a Dios desde ahora. Estoy hablando el corazón de ellas. Seguramente ni siquiera lo describieron así entre ellas, pero eso es lo que estaban viendo místicamente, espiritualmente, en el vientre de esa madre. Eso era lo que tenía en el corazón. Pero des en cuenta qué es lo que el niño nos quiere recordar y qué es lo que quiere rescatar de nosotros en esta Navidad. Que nos hemos perdido en el mundo, que los mismos católicos no soñamos con la eternidad, que los sueños que tienen los padres de los hijos son sueños banales, terrenales, temporales, y los sueños que tienen para los hijos son cosas superfluas, éxitos en el mundo. Y eso no quiere decir que con esto destruyo las vocaciones, porque hay vocaciones, las vocaciones hay de carpintero, hay de zapatero, hay de ingeniero, esas son vocaciones, y son vocaciones tan santas como sacerdotales, porque tan santo puede ser un carpintero como un zapatero. Por ejemplo, está San José, que es un carpintero y es un super santo. Pero me refiero a la trascendencia del Espíritu. La trascendencia del Espíritu es que seamos quienes seamos, nosotros debemos entender que Jesucristo nos quiere enseñar que nosotros tenemos que colocar nuestros ojos en la vida eterna. Es muy importante. Entonces, el nacimiento de Jesús en el portal de Belén es una invitación a rescatar el verdadero sentido de la vida, para que nosotros nos orientemos para el lugar que es, hacia el norte de Dios. Porque ustedes saben que la invitación que nos hace este mundo tan afanado en el que vivimos es una invitación a la pura supervivencia. Estamos totalmente ocupados en la supervivencia natural.
y no nos queda tiempo para nada sobre la vida en la vida sobrenatural. Y hasta el punto de que cuando las personas tienen algún apego, alguna relación con la vida religiosa, es más fácil terminar en el fanaticismo que en la espiritualidad. Porque hay veces que encuentra unos grupos enteros de católicos que están entregados a una religiosidad y son apasionados en eso, sin espiritualidad, y confunden la religiosidad con la espiritualidad, y por eso nace el fanatismo, porque nacen los escrúpulos y nacen cosas malas. Pero Dios, cuando se encarna en el pesebre de Belén, nos viene a entregar todo, una iglesia completamente sana, limpia y sencilla, donde no hay nada extraordinario. Es un niño que es todo, que es Dios, el Todopoderoso, acostado en unas pajas, que es el elemento más frágil de la naturaleza. Nada pretencioso, nada vanidoso, nada ostentoso, nada extraordinario, una pequeñez increíble. Y ahí está la iglesia entera, ahí está el misterio de Dios, ahí está la salvación de los hombres, está la redención de toda la humanidad entera, está el milagro más extraordinario en la forma más sencilla. Por eso, si a nosotros nos preguntan, ¿cómo puede hacer usted más feliz a su mamá? Yo no puedo hacer más feliz a mi mamá trayéndole un Ferrari o dándoles relojes de oro. Yo puedo hacer más feliz a no ser de que sea una mujer toda banal, ¿no? Pero estoy hablando, y repito, estoy hablando de siempre en mi reflexión de hoy, estoy refiriéndome a los hijos de Dios, a una familia de Dios. Entonces, ¿cómo puede hacer una mamá feliz? La forma más grande de hacer feliz a una mamá buena es que esa mamá sepa que yo soy un hijo de Dios y le obedezco a Dios y me preocupa y tengo temor de Dios. Esa es la forma de hacer una mamá feliz. ¿De qué otra forma la va a hacer feliz? Éxitos en el mundo, conquistando metas temporales. Eso tal vez la satisface un poco, de repente se enorgullece un poco de su hijo o su hija, pero eso no le da paz, no le da paz. Pero la paz más grande que se le puede dar a una madre buena es que el hijo le diga, ¿sabes qué, madre? Ten la seguridad que yo contra Dios no me voy a ir. Yo voy a hacer todo lo que puedo en mi vida para obedecerle al Señor. Ahí está esa mamá en paz. Ya el hijo puede hacer lo que quiera y la mamá está tranquila porque ese hijo es de Dios. Y ya la mamá no va a estar preocupada de qué alturas va a alcanzar en la tierra, porque sabe que va a alcanzar las verdaderas alturas del cielo. Y eso es lo que importa. Es como la tristeza de una madre que pierde supuestamente un hijo y no alcanza a nacer. Lo que no sabe esa madre es que Dios crea almas para llevárselas a la eternidad, a la gloria. Y hay almas que tan solo se quedan en la carne 2 o 3 meses. Y ya se las llevó. Ya era el único tiempo que quería Dios para esa alma. Pero la madre piensa que lo perdió, cuando realmente se lo ganó. Porque si alguien puede decir que tiene un hijo en el cielo, es alguien que supuestamente perdió un hijo desde el vientre. Y no se da cuenta del regalo tan grande que recibió. Porque lo que pasó fue que Dios hizo algo completamente inadvertido, una cosa que no se espera, pero es perfecta en Dios. Y aquí tenemos que entender que el misterio del pesebre es ese Dios contradictorio desestabilizador. Dios es desestabilizador, no es estabilizador. Por eso es que nosotros nos confundimos. Cuando nosotros somos hijos de Dios y somos fieles a Dios, pasan cosas muy extrañas. De repente, los hijos de Dios no necesariamente son aquellos que están disfrutando de la vida terrenal. Eso no quiere decir pues que ser hijo de Dios es simplemente estar por ahí en los sufrimientos más espantosos. No quiere decir eso, pero sí quiere decir que el hijo de Dios vive un misterio muy grande, porque Dios lo alinea y lo corrige y lo moldea en una forma estricta, firme, porque le va a dar lo mejor, porque le va a entregar algo que nunca se va a acabar. Es como un padre bueno jamás admite que el hijo caiga en situaciones que le van a hacer daño. Por mucho que el hijo se vaya a disgustar, por mucho que el hijo se va a contrariar contra el padre va a ser firme en lo que le está diciendo al hijo que le correspondió formar. Y va a ser firme en su formación, porque sabe que es para el bien de su hijo. Ustedes saben que los padres que son todos descuidados y quieren complacer al hijo y nunca quieren contradecir al hijo, y el hijo no quiere perder la amistad con el hijo, pues esos hijos crecen muy mal, porque esos hijos no tuvieron nadie que los corrigiera. Y
cuando nosotros tenemos esta enseñanza de Jesús en el pesebre y nos damos cuenta que el Señor Jesús, al encarnarse, nos viene a dar no un mensaje, sino que nos viene a dar vida. Porque eso, Jesús no es un mensajero. ¿Sí? Nosotros llamamos a los ángeles mensajeros, la Virgen es mensajera, y todos los apóstoles y todos nosotros en la iglesia somos mensajeros de Dios. Pero Dios no es mensajero, Dios es la vida. Ese no es un mensaje, esa es la vida, es algo muy diferente. Todos nosotros somos mensajeros de la vida que es Dios, pero Dios en sí es la vida misma. Por eso cuando Dios se encarnó, no se encarnó un mensaje, se encarnó la vida. Y esa vida vino a transmitirse a nosotros en plenitud, porque vino a darnos vida eterna y vida en abundancia. Esa es la promesa de Jesucristo. Y esta es una oportunidad muy grande que tenemos nosotros en esta Navidad, en este segundo día de la novena, para que nosotros recapacitemos y nos demos cuenta si realmente hemos entendido el misterio de este pesebre, si realmente nos hemos compenetrado en la mística de este pesebre, donde yo no vengo aquí a una religiosidad que no tiene espíritu, sino a un espíritu que tiene religión. Son cosas muy diferentes. Si yo tengo espíritu, el espíritu de Dios, y ya a eso le abrazo la religión, que es como el vestido del espíritu terrenal, entonces yo soy una persona coherente. Pero si yo soy una persona religiosa, que todavía ni siquiera entiendo cómo abrazar el espíritu de Dios, tengo una religiosidad sin espíritu y termino en el fanaticismo o termino en la mediocridad y la tibieza. Eso es el único destino de una persona así. Por eso hoy encontramos tantos fenómenos en la iglesia. Hay mucho fenómeno porque estamos en tiempos muy difíciles y muy confusos. Y entonces la humanidad está sedienta de Dios, pero encuentra muy poco de Dios donde lo busca. Y por eso el diablo tiene tantas alternativas para alimentar las almas. Y por eso tenemos tantísima propuesta, tantas voces hablándonos que quieren reemplazar el verdadero alimento de Dios, cuando Dios se manifiesta en una forma tan pequeña y por eso no lo vemos. Las gracias más grandes de nuestra vida siempre vienen en formas muy sencillas y por eso la mayoría las despreciamos. ¿Cuántas bendiciones Dios nos ha dado y nosotros no las hemos recibido porque las hemos ignorado, porque eran demasiado simples y sencillas? Nosotros creemos que lo que nos viene a nosotros tiene que venir con orquesta y todo, para poder apreciarla como algo grande que nos merecemos. Y por eso es que no recibimos las bendiciones de Dios, cuando en realidad las cosas grandes de Dios vienen en cosas muy sencillas. ¿Saben qué? ¿Cuáles son las cosas grandiosas de Dios? Una amistad, alguien que lo quiera a uno y lo apoye. Es un regalo muy grande. Uno tiene que apreciar a sus amigos y defenderlos, respetarlos, apreciarlos, amarlos, apoyarlos. Ese es un regalo de Dios y uno lo tiene que apreciar. Hasta la sonrisa de un extraño en la calle es el amor de Dios. Y uno tiene que recibir todo eso con amor. Uno tiene que apreciar esas cosas que Dios le está dando todo el tiempo. Y precisamente esa enseñanza del pesebre es a rescatar esa sencillez para que nosotros podamos recoger las verdaderas gracias de Dios en las formas más sencillas. Y no tratar de destruir todo, porque como tenemos tantos intereses creados, tantas ambiciones, entonces las cosas pequeñas que es donde está Dios, no las queremos porque son muy chiquitas para nosotros, porque nos volvimos muy grandes y nuestro corazón está hinchado en deseos, nuestro corazón está hinchado en toda clase de proyectos y entonces las cosas chiquitas, los proyectos chiquitos son insignificantes. A veces hay personas que tienen dificultad abrazando un niño, riéndose con un niño, porque es demasiado chiquito, es algo que no me relaciono, yo estoy demasiado ocupado, la vida mía pues no me da tiempo para abrazar a un niño, tener esa ternura. Hay gente que no quiere a los niños, no los resiste. A veces encuentro hasta sacerdotes en las iglesias que les desesperan los niños porque piensan que no los dejan hablar su homilía y están mirando a las mamás mal cuando los niños lloran. Hay contradicciones así hasta dentro de la iglesia. Pero ¿por qué pasa eso? Que nosotros no tenemos ni paciencia con los niños ya. Porque estamos muy grandes, somos grandísimos y entonces estamos muy ocupados y nos convertimos casi como en unos neuróticos. Perdemos hasta la dulzura, la ternura que necesitamos para poder vivir en las cosas pequeñas.
Entonces ya no hay tiempo, no oímos a nadie, no nos podemos sentar a escuchar a un hijo, por ejemplo. No hay tiempo, no podemos sentarnos a darle un abrazo a la esposa o al esposo, o a sentarse un momento en paz a disfrutar la familia, o a disfrutar una amistad, o simplemente a mirar para el cielo y darle gracias a Dios por toda esta hermosura, por la vida, por la creación, por todo, las cosas que Dios nos da, y especialmente en las dificultades. Miren que Dios habla más claro y más contundentemente en las pruebas, porque cuando todo está bien nosotros no hacemos mucho esfuerzo para nada, y hay que entender que los hijos de Dios estamos navegando, que somos peregrinos. La gente que vive en el mundo y le hace culto al mundo no se está moviendo para ningún lado, son terrenales y tienen raíces en la tierra, son como árboles de la tierra, no se mueven, los sacude el viento, pero no más. Pero nosotros estamos en movimiento, somos peregrinos que vamos hacia la casa del Padre, y la navegación nuestra no todo el tiempo va a ser sobre aguas mansas. Por eso digo, si todo está bien en este momento de nuestra vida, disfrútenlo, ámenlo, pero no se acostumbren a eso, porque en cualquier momento se revuelcan las aguas y vienen las tormentas. Entonces uno tiene que estar tranquilo y navegar como un buen capitán. Hay momentos de aguas calmadas y momentos de aguas turbulentas, donde hay tempestades y dificultades en la vida, y parece que nunca fueron a terminar, pero cuando todo pasa, mira uno para atrás y no puede creer. Yo me acuerdo, yo no había cumplido 20 años cuando me casé. Cuando teníamos nuestros 2 hijos, pues eran 2 bebés uno tras otro, y nosotros todavía éramos prácticamente 4 niños en la casa, mi esposa y yo, los 2 hijos, y de noche a veces llorábamos los 4, porque era algo increíble. Y yo digo, pasaron los años y un día se había muerto mi esposa, mis 2 hijos ya se habían graduado y estaban lejos, independientes de hecho, y un día yo miré y dije, ¿qué pasó? Todo pasó. Y no me di cuenta, y cuando estaba viviendo todas esas pruebas me parecía que nunca iban a terminar, porque era tan difícil tener una familia, era tan difícil responder por una familia, era tan difícil vivir las expectativas que uno tiene de los hijos, en qué van a terminar, qué van a hacer, seré capaz de educarlos, de sostenerlos, de tantas cosas que uno tiene. Y un día todo pasó, y yo empezaba a pensar, yo hubiera podido hacer las cosas mejor, los hubiera podido amar más, los hubiera podido considerar más, hubiera podido tener esto y aquello. ¿Para qué? Eso me pasó cuando yo todavía no conocía al Señor. Pero hoy pienso, yo no puedo cambiar nada de lo que hice. Nadie me dio un manual de cómo educar a mis hijos. Pero al mismo tiempo, yo digo, el ser humano crece en medio de todos estos misterios. Y nos desesperamos a veces en cosas que no debemos. Porque las pruebas de la vida y las dificultades de la vida son las únicas que moldean el alma. Y esto lo debemos tener muy claro. Gracias a las pruebas, bendita prueba, porque si no fuera por las pruebas no nos fortaleceríamos espiritualmente. ¿Qué es lo que nos lleva a rezar? ¿Qué es lo que nos lleva a considerar un cambio radical en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra fe? Las pruebas, porque si no fueran por ellas seríamos unos haraganes, porque entonces todo estaría hecho para nosotros si no tuviéramos dificultades. La prueba está cuando usted encuentra hijos de gente muy rica que no educa a sus hijos y son unos monstruos, ¿cierto? Porque no respetan a nadie, no consideran a nadie, son egoístas, piensan que todo lo tienen hecho, desprecian a la gente que no tiene lo que ellos tienen, y son cosas espantosas. ¿Por qué? Porque no se les ha dado la oportunidad de sentir la lucha que tiene la vida y que hay que trabajar para poder ganarse lo que tiene. Y esto es importante hacérselo sentir hasta a los niños, de que ellos tienen que entender de que nosotros todos tenemos que hacer un esfuerzo para sobrevivir, y todos tenemos que pagar la multa del destierro, y esto es parte de nuestra vida, y esto es un crecimiento espiritual que el Señor quiere darnos y que no nos quiere dejar ignorar, porque sería abandonarnos. Dios nos recuerda todos los días nuestros deberes. El pesebre de Belén es una gran oportunidad, porque si nosotros entendiéramos místicamente lo que representa esta cuna en este pesebre, nos transformaríamos. Porque es que es absurdo pensar que Dios, que todo lo puede, nazca en esa situación, en algo tan absurdo como es una pesebrera.
Dios. ¿A ustedes no les parece totalmente contradictorio eso? Muy pocas personas piensan en eso, simplemente tienen una visión religiosa de la vida y dicen: ay, Belén, donde nació Jesús, entre pobres y humildes pajas, con animales y los pastorcitos, y los ángeles que llegaron, y María y José. Y eso se queda como en un poema, en una canción religiosa, y de ahí no pasa. No hay profundidad, no hay nada. Entonces venimos al pesebre con panderetas y cantamos: a ese José y a esa María, en Belén sobre esas pajas el niño nació. Ay, ven, ven, ven Jesús. Y de ahí no pasa, porque esa castañuela, ese ven, 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 no llega a ninguna parte. ¿Sí o no? Porque pasan las Navidades y no tocaron el corazón. Y tampoco hubo ninguna profundización en la encarnación del Señor. Y tampoco hubo un pensamiento de ¿qué hizo Jesús? ¿Qué cosa tan loca la que hizo? ¿Cómo es posible que haya nacido así? ¿Cómo puede un Dios tan poderoso haberse tirado en esas pajas y nacer entre animales? Y llamar a esos pastores a que lo adoren, que eran los más ignorantes del pueblo. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Qué quiere decir eso? Aquí tiene que haber algo. Esta enseñanza, ¿cuál es? ¿Qué es lo que me está diciendo? Y ese es Dios que se encarnó. Y esto es lo que el Señor nos pide a nosotros cuando a través de nuestra fe y nuestra iglesia nos enseña estas estaciones litúrgicas. Y dice: compenétrate en el misterio de esta liturgia que es divina, que tiene origen divino. Y por eso en Adviento es una estación de alegría, es una estación de renovación, donde debemos realizar misterios que todavía ni siquiera hemos empezado a tocar ni con las uñas, porque son tan increíblemente insondables que el alma ni se atreve a comenzar a pensar en eso. Pero Dios no nos exige que entendamos nada, sino que nos exige que estemos ahí con Él. Ustedes se dan cuenta que cuando una persona dice: una madre, a mí me tocó una oportunidad que de la noche a la mañana aparece mi esposa en el aeropuerto de Los Ángeles un día, me llama y me dice: tengo cáncer y me muero en 3 meses, así. Digo: wow, eso fue una sorpresa, había que decirle a los hijos todo esto, y no había nada que hacer, no hay nada que explicar ni decir nada. ¿Qué sucede? Hay que vivir ese momento tal y como es y olvidarse de todo lo demás. Es la realidad. Entonces, un día uno encuentra situaciones en la vida en que exige entenderlas, exige poder racionalizarlas, exige poder tener una explicación muy coherente para uno poder tener paz o por lo menos aceptar cosas imposibles. Pero eso no sirve en relación al espíritu. El espíritu no funciona así. El espíritu es: Dios no pide que lo entendamos, sino que lo acompañemos y lo aceptemos tal y como es. Y eso mismo hace Él con nosotros. Ustedes se imaginan que si Dios exigiera que nosotros fuéramos como Él, y si no nos quemaría, ya estuviéramos todos quemados hace mucho rato, ¿no? Porque para poder imitarlo a Él nos cuesta mucho trabajo, y mucho trabajo es hasta el final de esta vida. Por eso Dios solo pide que nosotros estemos con Él sabiendo que no lo entendemos. Y eso es demasiado importante de tenerlo claro. Entonces, este misterio de la encarnación del Señor nos llama a nosotros a vivir en el silencio del alma, algo muy grande que dice: eso solo lo puede hacer Dios. Solo lo puede hacer Dios. Un ser humano no puede hacer eso. Nacer así, desde el principio estar huyendo, todo lo que pasó, lo matan, después de todo lo que hizo, y después se desaparece y resucitó, solo Dios lo hace. Por eso yo le digo a la gente, hoy en día, nuestros héroes, todos son héroes de carne y hueso. Son los deportistas, los artistas, los millonarios, los políticos, los gángsters. Esos son los héroes de hoy. Y las camisetas viven llenas de sus nombres, ¿sí? Pero realmente, si nosotros pensamos bien, todos esos héroes pasan al cementerio. Y ninguno sale de allá. Y todo lo que hicieron toda esta vida quedó en manos de 50,000 buitres por ahí, que terminan hasta matándose a veces por lo que quedó. El único que pasó por la tumba y volvió a salir se llama Jesús. Es el único que superó la muerte. Y por eso, si usted quiere conseguir un héroe, consiga un héroe que no se muera. Ese es un héroe. Los héroes que se mueren son muñecos, son de trapo. Eso no es verdad, eso es falso. Por eso no podemos tener héroes humanos, no pueden haber. El único héroe se llama Jesús. Y eso es cuando nosotros realmente entendemos el heroísmo de Jesús,
entendemos la vida, porque esa es la vida y la verdad, y ese es el único camino. Voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes del libro del Apocalipsis, en el capítulo 13 del versículo 1, y dice: las bestias que reciben poder de la serpiente. Y vi una bestia que salía del mar, tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. El dragón le entregó su fuerza, su trono y gran poder. Una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero se curó su herida mortal, y toda la tierra, admirada, siguió a la bestia. Y adoraron al dragón, porque había entregado el poder a la bestia. También adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que profería palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio poder para actuar durante 42 meses, y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para injuriar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Se le permitió también hacer la guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio poder sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Y le adorarán todos los que habitan en la tierra, aquellos cuyo nombre no está escrito desde el origen del mundo en el libro de la vida del Cordero inmolado. Palabra de Dios. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Eso dice la palabra. ¿Y qué dijo la palabra ahora? Esos son aquellos, esos que adoraron la bestia y el dragón, son aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y esto tenemos que entenderlo muy bien, porque no es que Dios crea seres que son malditos de nacimiento, sino de que Dios crea a todo ser humano y le da la oportunidad para amar o para odiar. Y hay personas que nunca aman y solo odian, y sus nombres nunca quedarán escritos en el libro de la vida. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Amén. Amén.
Osanna, Osanna. Canta con gli angeli
despacito.